cristiano verdadero, porque hemos mencionado, y ahorita lo vamos a ver, que a veces nuestra seguridad está en otras cosas y no está en verdaderamente conocer a Dios y que Dios haya hecho una obra verdadera en nuestras vidas. A veces pensamos que por ciertas situaciones que hemos pasado, que hemos vivido o que hemos participado, es que verdaderamente somos cristianos y estamos en la fe. Entonces, aquí hay unas amonestaciones. La primera que vamos a ver es en contra de la idolatría en la que todos podemos caer. Yo bien entiendo que usted dice, yo ya no tengo en mi casa o en cualquier otro lugar imágenes que tal vez antes tenía y me postraba y las adoraba, pero vamos a entender que idolatría no nada más es ya haber quitado mis imágenes, sino confiar en cualquier otra cosa, aun sea en mí mismo o en cualquier otra persona que no sea en Dios. Y vamos entonces a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1. Vamos a ver estos textos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, dice, postrados en el desierto. ¿Hacia dónde está apuntando estos textos el apóstol Pablo? Pues claramente vemos al pueblo de Israel cuando estaba preso en Egipto y que Dios lo saca de ahí. Dios lo saca de ahí con mano poderosa, con portento de señales. Vemos cómo aún Él abre el mar y el pueblo de Israel pasa. Pero ¿qué pasó ahí? ¿El pueblo de Israel pasó e inmediatamente llegó a la tierra prometida? No. Un trayecto que iba a durar unos cuantos días, duró unos muchos años, a causa de la incredulidad, a causa de la idolatría del pueblo. Pero aún así vemos cómo Dios estuvo con ellos en todo momento y en todo tiempo, y Él se mostró a este pueblo. Él se mostró a este pueblo cuidándolo, guiándolo y aún siendo fiel en medio de que este pueblo muchas veces, es más, ahorita vamos a ver que inmediatamente empezó a ser infiel y empezó a irse a la idolatría y empezó a volverse a los dioses antiguos, anteriores a los que tenían, y ellos, aunque ya estaban libres, llegó un momento en que querían volverse a esa esclavitud, a ese pueblo del que Dios los había librado. Entonces aquí vemos algo, les está hablando a los hermanos de Corinto y los está poniendo, recordemos, ya en Dios ya no hay un pueblo judío, ya no hay un pueblo gentil, solamente hay un pueblo que es comprado por la sangre de Cristo, y que ese pueblo es de aquellos que creen, ponen su fe, su plena confianza en Cristo Jesús para salvación. Entonces esta enseñanza también es para nosotros. Porque recordemos, la iglesia de Corinto, pues bueno, estaba formada por gente griega, por gente judía y gente de otros lugares. Pero Él los pone todos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya no hay divisiones, y ya hemos hablado de esto, ¿no? La iglesia no está dividida, no hay facciones en la iglesia de ningún tipo, no debe de existir divisiones, sino Dios nos llama más bien, ¿no? a la unidad de espíritu, y que todos tomemos el consejo de Dios de la misma forma, sin importar si somos blancos, amarillos, azules, verdes, ricos, pobres, chaparros, altos, eso no interesa. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube, dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué, hermano, perecieron? Nosotros sabemos, ¿no? ¿Cuántos todos estos hombres que salieron de Israel llegaron a la tierra prometida?
solo Josué y Caleb. Solo ellos fueron los que recibieron la bendición. Todos los demás perecieron, quedaron postrados en el desierto. Pero ¿por qué perecieron los israelitas en el desierto? ¿Por qué? Porque a pesar de los milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto, estos israelitas no tenían fe en Dios. Cruzaron el Mar Rojo, nunca les faltó alimento. Sabemos esto, ¿no? Dios enviaba alimento del cielo, lo que nosotros conocemos como el maná, ¿no? El maná de Dios. Bebieron agua de una roca. La nube los acompañaba, los protegía del sol ardiente y recibieron innumerables bendiciones de parte de Dios. Y en lugar ellos de adorar a Dios, los israelitas se sirvieron nuevamente de los ídolos que habían traído de Egipto. Usted lo puede creer, así nada más con lo poquito que le acabo de mencionar, usted lo puede creer. Pero no es para decir, vea, no, sino para considerar nuestro corazón delante de Dios. Porque ellos vieron grandes obras de nuestro Señor. Y ellos una y otra vez, usted lo puede buscar esta historia. Llegaba un momento en que llegaban a la desesperanza y decían, no vamos a poder ser libres, ya estamos aquí, ya está el ejército atrás y está el mar, ¿qué vamos a hacer? Y Dios bueno, pues les callaba la boca, ¿no? Una y otra vez. Pasaron el desierto y Dios los cuidaba, Dios los protegía. Vemos en todo este trayecto, pues empezaron a tener hambre y Dios no los abandonó. Y llegó un momento en que tuvieron sed, es decir, aunque tiene connotaciones espirituales este maná y esta agua que recibieron también, bueno, pues les proveyó lo indispensable para sobrevivir. Dios siempre estuvo al cuidado del pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Se volvía nuevamente hacia las cosas antiguas, hacia los ídolos antiguos y decían, no, creo que estábamos mejor allá. Aunque éramos esclavos, aunque nos azotaban, aunque no era nuestra vida, aunque nada era nuestro, estábamos mejor allá. Mire en Amós 5:25. Amós 5:25. ¿Estamos ahí? ¿Sí lo encontró? ¿Sí está en la Biblia? ¿Sí? Ok. Sí, ¿verdad? Dice, hace unas preguntas el Señor, dice, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. ¿Le ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto a Dios en 40 años? Dice, antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Ellos, mire, en el monte Sinaí se hicieron un becerro de oro. ¿Sí recuerda? Y usted búsquelo ahí, está en Éxodo 32. En el monte Sinaí inmediatamente hicieron un becerro de oro y lo adoraban. Los israelitas rebeldes de este tiempo no pasaron la prueba de la fe, hermano. Y Pablo exhortaba a los hermanos de Corinto, y claro, hoy la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que no nos entreguemos a la idolatría ni le sirvamos, sino que sirvamos a Dios en todo momento. Y yo le digo, hermano, la idolatría puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque ese es el problema del cristiano, como dice, no, es que yo antes era católico o cualquier otra religión y ya tira todas esas cosas, piensa que ya no puede estar ahí la idolatría en su corazón. Puede ser esta idólatra de usted mismo, egolatría, puede ser idólatra. Mire, hay veces que en verdad, cuando empiezan estos tiempos electorales y que va a cambiar un gobierno, y no es que el cristiano no pueda participar,
Claro que puede participar de esas cosas, pero hay unos que, y siendo cristianos, ponen su plena y su entera confianza en el próximo gobernante que van a tener. Y creen que Él va a ser el que les va a proveer y que el que les va a cuidar y bueno, ustedes saben la triste historia, ¿verdad? Que se ha vivido, por lo menos en el tiempo que usted lleva vivo, ¿no? Una y otra vez, no, este es el bueno y ahora sí, va a venir la bendición y va a venir esto. Y ponemos a veces una confianza que solamente puede ser y debe de ser puesta en Dios. Podemos poner, podemos que se vuelva idolatría aún nuestro trabajo, decir, bueno, es que esto es lo que sostiene a mi familia, esto es lo que me tiene seguro. Cualquier otra cosa, cualquier circunstancia, cualquier persona que esté por encima de Dios en mi corazón, eso, hermano, es idolatría. Aún yo mismo, aún mis fortalezas, aún mis conocimientos, decir, es que yo puedo hacer las cosas, es que yo tengo la capacidad, está siendo idólatra. Estos israelitas, bueno, nos dieron una gran lección de que aún viendo las grandezas de Dios, como Dios se mostraba ante ellos, ellos inmediatamente se volvían a los dioses. Mire, Éxodo, vamos a ver Éxodo 32:1, vamos a verlo. Todos sabemos que Moisés subía al monte, iba a la presencia de Dios. ¿Sí recordamos eso? Y Dios le hablaba y le daba instrucciones para el pueblo. Pero un día sucedió, vemos ahí en el Éxodo 32:1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Usted lo puede creer? Dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, pero hoy pues vamos a hacer de las nuestras, ¿no? Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, dice, a regocijarse. Tremenda fiesta tenían ahí. Alguno pudiera decir, pues ¿qué tiene de malo? Venos, aquí estamos todos contentos, estamos felices, estamos en unidad, estamos en paz. No toda la unidad, no toda la paz le agrada a Dios. ¿Se da cuenta de eso? Y dijeron, bueno, hoy vamos a hacer estos dioses y vamos a adorarlos, pero mañana va a ser día para el Señor. Y así puede usted estar viviendo todos los días de lunes a sábado, puede tener otros dioses y estarles sirviendo y decir, pero el domingo es día para el Señor. Cuidado, ¿no? Les decía, no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar y todos fueron bautizados en unión a Moisés en la nube y en el mar. Todos recibieron, todos vieron el favor de Dios en sus vidas. Dios crió al pueblo mediante una nube durante el día y en la noche una columna de fuego. ¿Sí recordamos eso? De esta forma ellos podían viajar durante el día y la noche. La nube y la columna de fuego representaban la presencia de Dios cuidando a su pueblo.
Y aunque la nube y la columna de fuego siempre acompañaban al pueblo, algunos de ellos empezaron a dudar de la cercanía de Dios. Esto verdaderamente debe de ser un llamado de atención a nuestra vida. Dios siempre está ahí con nosotros. ¿Y por qué a veces empezamos a dudar? ¿Estará Dios aquí? ¿Estará Dios conmigo? ¿Se habrá apartado el Señor? Véanlo, estos hombres, estas mujeres, este pueblo tenían la protección de Dios todos los días, constantemente. Estaba la nube, estaba la columna de fuego, y algunos de ellos llegaron a empezar a dudar si Dios estaba cerca, si Dios estaba con ellos. Yo sé, hermano, que vamos a tener situaciones conforme Dios quiera, pero sí está seguro que en medio de esas situaciones está Dios con usted. Habrá algo que lo pueda apartar del amor de Dios. Porque yo sé, hermano, que puede llegar momentos en que usted puede decir, no, es que yo siento que Dios ya no está. ¿Le ha pasado? Pero no podemos quedarnos en ese pensamiento, ¿verdad? Y eso es lo que yo le decía, verdaderamente conocemos al Dios que servimos y que adoramos y que creemos. Verdaderamente le conocemos, porque si le conocemos, esos pensamientos inmediatamente debemos de desecharlos. No se deben de quedar en nuestro corazón, no se deben de quedar en nuestra mente de decir, es que yo creo que Dios ya no está conmigo, es que yo creo que Dios me ha dejado, es que yo creo que Dios no está cuidándome. Dios está ahí. Y usted lo puede ver en tantas cosas que usted ha salido adelante. Y en muchas cosas que usted ni cuenta se da. Pero tal vez un día cuando estemos en los cielos se le va a revelar cuántas y tantas cosas cuando Dios lo cuidó, cuando Dios lo libró, cuando Dios no permitió que pasaran ciertas cosas, cuando Dios estuvo ahí con usted, aún en los momentos que usted pensaba que no, era cuando más Dios estaba ahí. Es más, muchas veces Dios actuó de una forma que en nuestro entender no era la más amable tal vez, o la más de bendición, pero Dios lo hizo en un cuidado para formar carácter en nosotros, para derribar todo argumento, toda altivez, todo ídolo, cualquier situación que nos estuviera alejando y apartando del propósito de Dios. Dios muchas veces es el actor de muchas cosas que nos suceden en nuestra vida, pero Dios está ahí. ¿Quién fue el que permitió y el que hizo que el pueblo de Israel no llegara hasta después de 40 años? Dios. Sí, porque si lo viéramos, usted ha visto en un mapa el camino que hizo el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida, parece ridículo. Uno podrá decir, no, pues es que Moisés la verdad no la hacía para guiar a la gente. O sea, humana y terrenalmente pensando, qué pésimo guía. A él si no lo hubieran contratado de guía de turistas, ¿no? Porque los perdía a todos. Sí, es que en verdad uno lo ve y dice, pues ¿qué pasó aquí? Es que era Dios. Era Dios tratando con su pueblo. Y vemos tan grande es Dios que sí extendió su misericordia, pero también extendió su justicia, y nadie de esa generación pasó. Y eso también nos tiene que tener en alerta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces distorsionamos la figura de Dios que se manifiesta en la palabra y decimos, es que Dios es amor, es que Dios es amor y Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, y Dios también es justo, y Dios también es verdadero, y Dios no tiene por inocente al culpable. Y solamente por medio de Cristo es que nosotros podemos ser justificados hoy, no por medio de nuestras obras. Aquí el problema no fue qué tan bueno o qué tan malo era Israel, sino que ellos desviaban su corazón y se volvían a los ídolos. Pero todos cruzaron el mar
Cruzaron el mar Rojo por tierra seca, mientras los egipcios se hundían en las mismas aguas. Todo el pueblo llegó a salvo a la orilla. Dios fue fiel hacia su pueblo. Y Dios es fiel hoy para con nosotros. Dice, y todos fueron bautizados en unión a Moisés en la nube y en el mar. Y aquí, bueno, une el pasado con el presente cuando menciona el bautismo. ¿El por qué? Porque el bautismo nos une a nosotros, ¿a quién? A Cristo. Miren Romanos 6:3. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Pablo hace una similitud de este bautismo con Cristo, que nosotros hoy vivimos, con la unión que tuvo el pueblo. Ellos pusieron su confianza en Moisés para ser liberados de la opresión de Egipto y de las destructivas aguas del Mar Rojo. No iban a pasar. Para los israelitas, el ser bautizados en unión a Moisés significó que eran miembros del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Moisés, de hecho, hermano, sirvió como mediador de aquel pacto, de aquel primer pacto, el cual, bueno, hoy sabemos quedó obsoleto, porque Cristo es el mediador del nuevo pacto, pero que era un reflejo de lo que había de venir. Y aquí se muestra, hermano, cómo Dios mostró, le repito nuevamente, misericordia hacia su pueblo. Mostró gran misericordia, hermano. Si Dios no hubiera extendido el favor, su favor hacia este pueblo, pues ellos no hubieran sido libres. Ellos hubieran seguido esclavos. Pero Dios había hecho una promesa y Él la iba a cumplir. Vean esto. Lo que simbolizaba el pasar el mar pasaron a través del Mar Rojo, era el término de la esclavitud, el comienzo de una nueva vida. Y también, como está hablando aquí del bautismo, comunicaba la idea de que era alguien que ya ellos habían sido separados del pecado y habían sido consagrados para Dios conforme la obra que Dios estaba haciendo. Aquí estamos hablando de lo que Dios había hecho. El ser bautizados en unión a Moisés representaba la redención de Israel. Y vean lo que dice después, dice, y todos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice, y todos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuántos, hermano? ¿Hubo alguno que se quedó sin comer? ¿Hubo alguno que se quedó sin beber? ¿Hubo alguno que se quedó? Todos cruzaron, todos comieron, todos bebieron, todos recibieron de parte de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto, lejos de los graneros de Egipto, pero sin embargo el Señor les proveyó pan del cielo. Lo que les decía, no este maná. ¿Y sabe lo que significa maná? ¿Qué es esto? Miren, ¿y esto qué es? Pero bueno, se come.
Mire Éxodo 16:15, ahí está. Éxodo 16, que le dije 15, ¿no? Dice, viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Cada mañana, hermano, cada mañana, a excepción del sábado, Dios hizo que el maná cubriera la tierra. Este maná mantuvo vivos a los israelitas hasta que cruzaron el Jordán, donde ahí ya pudieron comer pan horneado de grano que crecía en Canaán. Entonces hasta ese momento cesó la provisión, pero era una provisión, hermano, de cada mañana. Lo mismo ocurría con la necesidad que Israel tenía del agua. Durante 40 años que el pueblo viajó por el desierto, Dios les proveyó agua para ellos y su ganado. Moisés golpeó una roca en el monte Horeb y Dios suplió agua para el pueblo y para sus animales. Mire Éxodo 17:6. Éxodo 17:6. Dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vemos, hermano, cómo Dios día a día apagó su sed y su hambre, proveyéndoles corrientes de agua en medio del desierto. Y Pablo describe esto como un alimento espiritual. Y sí era un acto, bueno, plenamente sobrenatural, porque pasaba lo lógico y las situaciones que estaban viviendo. Dios día a día, hermano, proveyó alimento para su pueblo. Y dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Pero qué hicieron, hermanos, los israelitas? Se rebelaron contra Dios. Mire, cuando habla aquí de la roca, algo bien importante aquí, se usa en el Antiguo Testamento como una descripción de Dios. Jacob declaró que Dios es la roca de Israel. Moisés lo describió a Dios como una roca. Los salmistas llamaban a Dios como una roca en la cual podían cubrirse, en la cual podían protegerse. Muchas veces en los salmos nos da esta figura donde estaba ahí el hombre en batalla y estaba pues a todo lo que daba la batalla, y llegaba un momento que era tanto el asedio del enemigo, tal vez de las flechas o de lo que lanzaban, que llegaban y buscaban un refugio. Y si estaba ahí una roca alta, ellos se ponían atrás de esa roca y los cuidaba, guardaba sus vidas de no ser muertos en un momento donde estaba tremendo el asedio de la guerra. Y ellos toman esta figura de la misma forma para con nuestro Dios. Y Dios es la roca de nuestra salvación, donde nos podemos refugiar, donde podemos estar seguros ahí en medio, hermano, de cualquier circunstancia, o sea la más difícil. Por eso dice aquí, y la roca era Cristo. Claro, aquí está hablando en sentido figurado, pero le voy a dar un ejemplo de esto. Salmo 62:1.
Salmo 62:1. Dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí, cuando habla de que la roca era Cristo, está apuntando directamente a la obra redentora de Cristo. Él es la roca de nuestra salvación y está conectando un episodio de la historia de Israel con la actual condición de la iglesia. Cristo estaba presente en el desierto de la misma forma que hoy está presente en su iglesia. ¿Sí? Así como Dios, hermano, estuvo presente día a día, proveyendo alimento, proveyendo agua, y que le estoy mencionando aquí que lo toman también en una connotación espiritual. De la misma forma, hoy Dios está presente proveyéndonos diariamente a nuestra vida. Y a veces decimos: ¿estará el Señor conmigo? ¿Por qué? Vean lo que sucedió con los israelitas que probaron y provocaron a Dios. Salmo 95:7. Salmo 95:7. Dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Viene a ser, hermano, una lección y una advertencia para la iglesia que se da a la idolatría. Es una advertencia, así lo ve. ¿Y la advertencia para qué está? Para considerarla. Sería ilógico, ¿no? A menos que sea como en las casas que ponen cuidado con el perro y sale ahí el chihuahueño. Pero esta no es así. Si usted cree que cuando hay una advertencia en la Biblia le va a salir un chihuahueño, si hace las cosas incorrectamente está pero bien confundido. Es que a veces así pensamos: no me va a pasar nada. A veces utilizamos mal la palabra de Dios y la grandeza de nuestro Señor. Decimos: es que Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar. Y ciertamente Dios perdona, ¿verdad? Pero perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento en la persona, no cuando se toma como una fórmula o se toma en una mala práctica de decir: hoy puedo hacer lo que yo quiera y mañana puedo ir postrarme a Dios y pedirle perdón. Eso no es de un corazón cristiano. Y muchos vivíamos así o seguimos viviendo de esa forma. Diciendo: ya mañana voy a hacer esto. Y ya si me sale mal, pues ya me postro y ya le pido perdón al Señor y ya Él me va a cuidar y Él me va a guiar. Y es que el problema es que a veces tal vez sí Dios ha extendido su favor en su misericordia. Pero no podemos considerar de esta forma a nuestro Dios. Es una advertencia, hermano. Es una lección. ¿Cuántos de este pueblo que Dios sacó, que abrió el mar, que mostró su poder, que mostró su cuidado día a día, que les dio provisión día a día sin faltar, cuántos entraron a la tierra prometida?
Solo 2. ¿Cuál fue la situación del pueblo de Israel? Ellos se volvían a su idolatría, ellos desechaban a Dios, ellos llegaban a tentar al Señor, llegaban a reclamarle: ya estamos hartos de esto, de esto, que quién sabe qué es, ya estoy harto, danos carne. Y a veces uno puede estar en la misma situación: es que ya no puedo más. Pero ¿por qué no ves que Dios, aunque tal vez estás en una situación bien difícil, no ha permitido que llegues hasta lo más profundo que tal vez merecías llegar? Porque muchas de las cosas que hoy vivimos, hermanos, son consecuencia de nuestros pecados y no lo entendemos. Hay que considerar, hermano, mucho de lo que hoy vivimos fue por no haber tomado el consejo de Dios años atrás. Y tal vez merecíamos estar en un peor lugar que en el que estamos, y Dios ha extendido su misericordia para con nosotros, y aunque estamos en el desierto, no ha permitido que nos muramos de hambre o que nos muramos de sed. Y todavía llegamos y decimos: Señor, ¿por qué esto? Dice: con todo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues sus cuerpos fueron, dice, esparcidos por el desierto. Aquí lo que queremos, hermano, es meditar en la infinita bondad y misericordia que Dios tuvo hacia su pueblo rebelde durante todo el éxodo y el viaje por el desierto. Este pueblo desconfió del Señor, a pesar de que Dios en forma maravillosa los cuidó diariamente. Ellos suspiraban por volver a Egipto, a servir a los ídolos que habían hecho. Y bueno, no nos sorprende porque Dios no se agradó de ellos. Y Pablo, acude a una forma de describir muy peculiar, ¿no? Dice: Él no se agradó de la mayoría de ellos. Pero realmente lo que estábamos viendo, lo que realmente quiere decir es que solo 2 de los hombres mayores de 20 años, Caleb y Josué, agradaron a Dios y entraron a la tierra prometida. El resto, hermano, murió en el desierto. Y lo deja ver de una forma muy gráfica el apóstol Pablo. Dice que los cuerpos quedaron esparcidos de la gente, quedaron esparcidos en el desierto. Es decir, hermano, los funerales estaban en la orden del día. Cuando los atacó una plaga, fueron miles los que cayeron. Le voy a dar unos datos nada más para que vea. Usted ahí puede apuntar en Números, nada más apunte esto, Números 1:46. No lo busque, nada más anótelo. Ahí se toma en cuenta el número total de hombres mayores de 20 años y eran alrededor de 63,000. Y bueno, si asumimos que habría una cantidad similar de mujeres, pues ¿como cuántos había? Por 38 años que Israel pasó en el desierto como resultado de la maldición, se puede calcular aproximadamente que diario 90 muertes había. Todos los días 90 personas morían en el desierto. Qué recordatorio más constante y temible y hasta terrible de la ira de Dios. Y Pablo aquí les estaba hablando a los de Corinto y que les decía: quería que supieran que así como todos estos israelitas se beneficiaron a diario de la provisión de Dios, sin embargo ellos perecieron por su incredulidad.
el haber recibido, hermano, el haber participado del bautismo o de la cena del Señor o de cualquier otra situación no es garantía de la vida eterna. ¿Sí lo sabe? Vamos a quitar esas frases. Porque eres cristiano, que voy a la iglesia, que me bauticé, porque un día hice una oración. Vamos a considerarlas, que verdaderamente eso no es lo que ha traído salvación a mi vida. Porque muchas de esas cosas nos dan una seguridad falsa. Porque usted se haya bautizado, eso no es porque usted es cristiano. Y peor aún, no. Un día hablaban con unas personas y le preguntaban, oye, ¿y tú de cuándo eres cristiano? Dice, no, toda la vida. ¿Cómo toda la vida? No, es que yo nací en una familia cristiana. Y así, ¿cómo? O sea, ¿eres cristiana de toda la vida porque naciste en una familia cristiana? Pues no, perdóname, pero no. Si bien aquí vemos como en el pueblo de Israel has recibido bendiciones de parte de Dios porque el Evangelio, la palabra de Dios, el cuidado de Dios ha estado más cerca a tu vida. Porque es una verdad, cuando tú naces en una familia cristiana, pues recibes bendiciones especiales de Dios. Estás más cerca de la palabra de Dios. Tal vez has visto cómo Dios ha librado a tu familia, cómo Dios ha cuidado de tu familia, pero eso no quiere decir que porque tú hayas nacido ahí eres cristiano. Porque yo me bauticé, hay gente que se bautizó y hizo su bautismo bien, correctamente, que no va a estar en los cielos. Porque yo he participado de la Santa Cena. Hay gente que puede participar todas las semanas puede hacer en su casa la Santa Cena y no va a estar en los cielos. Hay gente que tal vez pueda decir, yo ni un domingo, en todos los días que yo pude de mi vida, ni un solo domingo falté a la iglesia. Y no va a estar en el cielo. Hay gente que va a decir, yo prediqué y miles, podría ser, ¿no? Se convirtieron por la predicación que yo di. Y no van a tener parte con Dios. Tal vez va a haber alguno de los que usted ve ahí en el internet o en cualquier otro lugar, predicadores que todo mundo los ve y que todo mundo los escucha. Tal vez va a haber algunos que no van a estar. Y usted diría, pero ¿cómo es posible eso? Véalo. Es más, Dios mostró tan grande su justicia que ni Moisés entró a la tierra. Por una sola falta. Eso es ver la justicia de Dios. Una sola falta. Bueno, que se nos deja ver. Y Dios le dijo, solamente la vas a ver, pero no vas a entrar. Ahora, ¿esto qué me lleva? A hacer más cosas. Este mensaje, tienes que hacer bien las cosas, tienes que echarle ganas, No, confía en Dios. Plena y totalmente. No se me vaya a desviar de que esto es para, no, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que dejar de hacer? No,
Pon tu plena, completa y total confianza en Dios y no permitas que nada se ponga en el lugar que solamente a Dios le corresponde en tu vida, en tu corazón. Confía en Dios. Porque ese fue el gran pecado de Israel, su incredulidad. Y hay tantas cosas, hermano, que pueden estar sucediendo y podemos caer en estos graves errores como este pueblo que le reclamó a Dios. Es más, hay terribles enseñanzas que te dicen, oye, no es que yo creo que tienes que perdonar a Dios. ¿Ya lo perdonaste en lo que te hizo? No, es que perdónalo, traes amargura en tu corazón, perdona a Dios. ¿Cómo? Lo que tienes que hacer es arrepentirte de haber llegado a ese pensamiento y no reconocer al Dios soberano y todopoderoso que reina por sobre todas las cosas y que gobierna todas las cosas y que Él es más sabio, que Él es más santo y más justo que tú. ¿Cómo que perdona a Dios? Tenían el cuidado. Yo en verdad no puedo llegar a más porque tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Pero sí es una advertencia porque ellos tenían el cuidado diario. En lugar de ser un pueblo agradecido, pues fue todo lo contrario. ¿Y qué sucedió? Todos quedaron postrados en el desierto. Dejemos, hermano, de pensar que nosotros somos el centro de todas las cosas y que nosotros merecemos. Y no es porque nos hagamos víctimas, pero que no pensemos que nosotros merecemos lo que Dios nos ha dado, porque todo lo que Dios nos ha dado es por su gracia, por su amor y por su misericordia, y nada de eso merecíamos. Y lo poco o mucho que tengamos, presentarlo en agradecimiento a Dios y darle gracias de corazón y ser verdaderamente personas que entregan completa y totalmente su vida. Cuando tú entregues completamente tu vida a Dios y le reconozcas y seas agradecido, todo va a cambiar. Hasta las cosas más pequeñas, aún las situaciones, muchas de las situaciones financieras que vives van a cambiar. Porque todo se lo vas a presentar a Dios. Y todo va a ser, todo es tuyo, Señor. Ayúdame a ser un buen administrador. Ayúdame, enséñame, guíame a tener un corazón que se agrada en dar, que no está buscando, que no recibe la quincena y nada más primero busco pues comprarme mis cosas y ya después ahí mi familia, mi esposa ahí a ver cómo les va. O la familia que nada más está ahí, el pobre padre todo aquí. Porque a veces los hijos y hasta la misma esposa piden cosas que no son necesarias, que no traen plenitud y felicidad. A veces pedimos cosas que no son necesarias por haber permitido que el mundo se meta en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no agradecemos a Dios por lo que nos ha dado, por ese cuidado que día a día tiene de nosotros. La advertencia, hermano, y viene todavía más la siguiente semana, son para considerarlas profundamente.
No son para dejarlas de largo, como, no, yo no, a mí no me va a pasar, a mí no. Son para considerarlas fuertemente en nuestra vida. Y ponernos verdaderamente, no delante de los hombres, no delante de mí mismo, sino delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Mi vida te agrada. Lo que estoy haciendo hoy te agrada, Señor. O nada más me he estado agradando a mí mismo y esperando que tú actúes conforme mi voluntad y no confiando en que tú actuarás en tu justicia y en tu tiempo. Es un grave error que tenemos, pensar que Dios va a actuar conforme nuestra voluntad y conforme nuestros deseos. Dios no lo va a hacer. ¿Y sabe cuál es lo más peligroso de eso? Que le abrimos puertas al enemigo y a veces recibimos eso que según nosotros queríamos en desobediencia y pensamos que Dios nos está bendiciendo cuando no es Dios, y lejos de acercarnos a Dios nos aparta de Él. Consideremos, hermano, nuestra vida espiritual y si verdaderamente hemos sido agradecidos y confiamos plenamente en nuestro Señor. Padre bendito, te damos gracias esta mañana porque hemos recibido de tu palabra, Señor, una exhortación a nuestras vidas, donde tú aún manifiestas tu amor y tu misericordia hacia nosotros, Señor, que a veces es necesario, Señor, ser sacudidos, ser movidos por ti, y que consideremos que a ti no te podemos engañar, a ti no te podemos mentir, que tú sabes quiénes somos verdaderamente. Tú sabes quiénes somos. Te pedimos perdón, Señor, si hemos en algún momento desviado nuestra mente, nuestro corazón por las circunstancias externas, Señor. Y vemos claramente tu cuidado que has tenido en nuestras vidas, Señor. Y aún en medio de las pruebas más difíciles, tú estás ahí y no nos dejas. Guíanos, Señor, muéstranos tu palabra, muéstranos tu voluntad, Señor. Queremos andar y caminar en sendas de justicia. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que cualquier cosa, aun una persona, Señor, sea nuestra seguridad, sea nuestra confianza y no haya sido tú, Señor. Perdónanos, Señor, si no nos hemos asido de tu palabra, Señor, y hemos permitido que el enemigo y el mundo vengan, Señor, y nos desvíen lo que tú nos has dado, Señor, de las bendiciones que tú nos has dado y del propósito al que tú nos has llamado, Señor. Queremos poner nuestros ojos en ti y confiar en ti plenamente, Señor, todos los días de nuestra vida hasta que tú nos llames o tú vengas. Sabemos, creemos que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios verdadero, y confiamos en ti, Señor. Creemos en ti y te entregamos nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad de nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.